Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la evapotranspiración. La evapotranspiración la podemos medir con instrumental o se puede estimar a partir de fórmulas o a partir de valores del tanque de evaporación. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo se pueden obtener datos de evapotranspiración, ya sea midiéndolos o estimándolos. Tenemos dos tipos de instrumental para medir la evapotranspiración. Por un lado tenemos los lisímetros y por el otro lado los evapotranspirómetros. Los lisímetros sirven para medir la evapotranspiración real, mientras que los evapotranspirómetros sirven para medir la evapotranspiración potencial. Ahora a continuación vamos a describir cuáles son las características de los evapotranspirómetros y de los lisímetros. Los lisímetros cuentan con un bloque de suelo que está contenido en un recipiente que descansa sobre una balanza. Ese recipiente que contiene al bloque de suelo tiene un sistema de drenaje que permite colectar el agua que drena profundamente y también tiene un sistema de colección del agua que escurre superficialmente. Por diferencia de pesos entre días sucesivos puedo determinar el peso del agua evapotranspirada. Teniendo el peso del agua evapotranspirada, con la densidad del agua puedo transformar ese peso en un volumen y teniendo el volumen y conociendo la superficie del recipiente del lisímetro, puedo determinar los milímetros de evapotranspiración. En este caso, los lisímetros me permiten determinar la evapotranspiración real, que es la evapotranspiración que ocurre en condiciones reales cuando tenemos niveles variables de cobertura y humedad en el suelo. Por ejemplo, si un día X el conjunto del bloque del suelo y el recipiente pesa 1000 kilos y al día siguiente lo volvemos a pesar y pesa 980 kilos, esa diferencia de 20 kilos entre un día y otro se debe a el agua que se perdió por evapotranspiración. Con ese peso de agua evapotranspirada, con la densidad del agua transformo ese peso en un volumen y si a ese volumen lo divido por el área o la superficie del lisímetro, obtengo los milímetros de evapotranspiración. En los días que llueve el cálculo es un poco más complejo porque hay que restarle al peso total del lisímetro el agua que ingresó por precipitación y al agua que ingresó por precipitación hay que restarle el agua que se perdió por escurrimiento superficial y por drenaje profundo. Los evapotranspirómetros son similares a los lisímetros, simplemente tienen un tanque regulador del nivel freático que mantiene a la napa freática cerca de la superficie del suelo, haciendo que el suelo que está por encima de la napa freática se mantenga a capacidad de campo. Y además del tanque regulador del nivel freático, hay un tanque de nivelación que mantiene al tanque regulador del nivel freático permanentemente lleno de agua. Todo este sistema que está marcado con un círculo rojo, lo que hace es mantener al suelo en capacidad de campo. El suelo que está contenido en un recipiente lo mantiene a capacidad de campo. En la superficie del suelo del lisímetro tenemos una gramínea en activo crecimiento con 100% de cobertura y una altura
entre 10 y 15 centímetros, o podemos tener una alfalfa también en activo crecimiento con 100% de cobertura y con una altura entre 20 y 25 centímetros. De esta manera, con estas condiciones de cobertura y el suelo a capacidad de campo, lo que estamos determinando con los evapotranspirómetros es la evapotranspiración potencial. Recuerden, los evapotranspirómetros sirven para medir la evapotranspiración potencial o de referencia. Recuerden, la evapotranspiración potencial es la evapotranspiración para una gramínea o una alfalfa en activo crecimiento con 100% de cobertura y cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo. Las fotos de esta diapositiva muestran el proceso de instalación de un lisímetro o de un evapotranspirómetro. En este caso es un evapotranspirómetro porque tiene cobertura vegetal de 100% y también se puede apreciar como en la foto de la izquierda abajo está el sistema que va a mantener al suelo permanentemente humedecido y a capacidad de campo. Esta foto les sirve para que vean ustedes las dimensiones que tiene un evapotranspirómetro, o también podría ser las dimensiones de un lisímetro. También les muestra que hay que hacer toda una obra civil para instalar los evapotranspirómetros, y los lisímetros hay que tratar de disturbar hacerle el disturbio menor posible al suelo. Por eso se deben sacar los distintos horizontes del suelo y ponerlos de manera separada, y después cuando se va a tapar el pozo que se hace, se debe poner los horizontes del suelo en la misma secuencia en que estaban. En una de las diapositivas pueden ver que hay distintas montañitas de tierra. Como pueden apreciar también en la foto de la diapositiva, hay que hacer una obra bastante importante para instalar este tipo de instrumental. Por eso estos instrumentos son caros de comprarlos y de mantenerlos. En la Argentina hay muy pocos lisímetros y evapotranspirómetros. Hay uno en el INTA Castelar, otro en el INTA de Mendoza, y también en el INTA del Alto Valle. Pero no es muy común y muy frecuente que en las estaciones agrometeorológicas, por lo menos en la Argentina, haya este tipo de instrumental. Y esto se debe a que es un instrumental caro de comprar, y también es un instrumental caro para mantenerlo. En estas fotos vemos un lisímetro a la izquierda y un evapotranspirómetro a la derecha, ambos instalados dentro de una estación meteorológica. Los lisímetros y los evapotranspirómetros brindan información muy importante siempre que querramos trabajar con el agua y los cultivos, el impacto que tiene el agua sobre la producción y el comportamiento de los cultivos. También brindan información muy importante para calibrar las fórmulas que se utilizan para estimar la evapotranspiración potencial a partir de distintos elementos meteorológicos, como pueden ser la temperatura, la radiación, el viento y la humedad. Como los evapotranspirómetros son un instrumental caro que no es frecuente en la mayoría de las estaciones meteorológicas, muchas veces no vamos a tener la posibilidad de medir la evapotranspiración potencial. Por eso se recurre a la estimación de la evapotranspiración potencial a través de fórmulas. Todas las fórmulas que se han desarrollado
para estimar la evapotranspiración potencial fueron de alguna u otra manera calibradas con las mediciones realizadas con evapotranspirómetros. Esta foto muestra un centro de investigación de cultivos en donde hay una serie de lisímetros y evapotranspirómetros que, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, tienen un montón de utilidad. No solamente sirven para estudiar cuál es el consumo de agua de los cultivos, sino también permiten ver cómo es el movimiento de los nutrientes en el perfil del suelo, cómo es la lixiviación de los distintos fertilizantes y agroquímicos que se utilizan y cómo estos, o la potencialidad que tienen estos fertilizantes y herbicidas para contaminar las napas, el agua subterránea. Esta foto muestra la parte subterránea de una serie de evapotranspirómetros. Se puede ver bueno, la parte inferior del evapotranspirómetro, del recipiente que contiene al bloque de suelo. También se pueden ver las balanzas y el sistema de colección del agua que drena profundamente. También en estos evapotranspirómetros se instalan distintos sensores que permiten monitorear cómo se van moviendo los fertilizantes y los agroquímicos a través del perfil del suelo. También se puede estudiar cómo es el desarrollo radicular de las raíces de las plantas en el suelo. Son instrumentos, los evapotranspirómetros, que nos dan mucha información, además de medir la evapotranspiración potencial. Ahora en adelante vamos a ver cómo se puede estimar la evapotranspiración, los distintos tipos de evapotranspiración. Siempre que hagamos referencia a que vamos a estimar un valor, estamos diciendo que vamos a hacer algún cálculo para determinar el valor del parámetro que estamos estimando, en este caso la evapotranspiración. Vamos a comenzar viendo cómo se estima la evapotranspiración a partir del valor de evaporación del tanque A. Para estimar la evapotranspiración potencial, tenemos que multiplicar al valor de evaporación obtenido con el tanque A por un coeficiente de tanque KT de 0,7. Multiplicando la evaporación del tanque A por 0,7 vamos a obtener la evapotranspiración potencial. Con esta fórmula lo que podemos estimar es la evapotranspiración mensual, el valor climático, y siempre y cuando el tanque de evaporación esté instalado en una estación meteorológica con las condiciones que tiene que tener una estación meteorológica de un césped o un pasto cortado corto, con un tejido perimetral, con todas las condiciones que ustedes vieron en el práctico 1. Cuando queremos hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial en otro periodo de tiempo, ya no el valor climático, sino para un mes en particular, o cuando queremos hacer una estimación de la evapotranspiración potencial, el valor decádico o diario, tenemos que usar otro coeficiente de tanque, lo mismo que si utilizamos los valores de un tanque que está instalado bajo otras condiciones que son diferentes a la de una estación meteorológica oficial, vamos a tener que usar otro coeficiente de tanque, que los vamos a ver a continuación cuáles son los coeficientes de tanque para distintas condiciones.
De analizar esta fórmula se desprende que el valor de evaporación del tanque A es mayor que el valor de evapotranspiración potencial. Por eso, para obtener la evapotranspiración potencial a partir de la evaporación del tanque, tenemos que multiplicar a la evaporación del tanque por 0,7. Esto nos está indicando que la evaporación del tanque sobreestima la evapotranspiración potencial. Esta diapositiva muestra una tabla con los distintos valores de coeficiente de tanque KT para distintas condiciones de instalación del tanque y para distintas condiciones atmosféricas de viento y de humedad. Lo que está en el recuadro con línea más gruesa son los coeficientes de tanque. Así tenemos que cuando los vientos son débiles, la distancia que rodea al tanque de la cubierta verde es cero, es decir, que tenemos alrededor del tanque suelo desnudo y la humedad relativa es baja, el coeficiente de tanque es de 0,55, lo que nos indica que el tanque de evaporación bajo estas condiciones sobreestima mucho la evapotranspiración potencial. Por eso hay que multiplicar al dato de evaporación del tanque por un coeficiente de 0,55. Lo mismo sucede cuando tenemos vientos muy fuertes, una distancia de la cubierta verde que rodea al tanque de 0 y una humedad relativa baja, el coeficiente de tanque es de 0,4. Bajo estas condiciones de fuerte viento y baja humedad y un efecto oasis importante porque no hay cobertura vegetal alrededor del tanque, bajo estas condiciones tenemos que multiplicar al dato de evaporación del tanque por un coeficiente de 0,4 para obtener la evapotranspiración potencial. Mientras que cuando tenemos vientos débiles, una distancia de la cubierta verde que rodea al tanque superior a los 1000 metros y humedad relativa alta, el coeficiente de tanque que tenemos que usar es de 0,85. En este caso tenemos que multiplicar a la evaporación del tanque por 0,85 para obtener el dato de evapotranspiración. Bajo estas condiciones, el dato de evaporación del tanque se asemeja bastante al dato de evapotranspiración potencial. Por eso al dato de evaporación del tanque lo debemos multiplicar solamente por un coeficiente de 0,85, que es un valor cercano a 1 para obtener el dato de evapotranspiración potencial. Esta tabla, les vuelvo a repetir, la van a usar cuando tengan que determinar o estimar la evapotranspiración potencial a partir de datos de evaporación del tanque para condiciones específicas cuando quieran determinar la evapotranspiración potencial de un mes en particular o para un periodo de 10 días en particular. Sin embargo, cuando quiero hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial, el valor mensual y el valor climático, voy a usar la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, en donde multiplico el dato de evaporación del tanque por un coeficiente de 0,7. Otra forma de obtener la evapotranspiración potencial dijimos que es a través de fórmulas. Algunas fórmulas se basan en entender el proceso físico de evapotranspiración para poder hacer las estimaciones de la evapotranspiración a partir de algunos elementos climáticos. Como dijimos, la evapotranspiración es un proceso físico a través del cual el agua pasa del estado líquido, que es un estado menos energético, a otro estado más energético, que es el estado gaseoso. Para que esto ocurra, se requiere energía,
se requiere de un déficit de saturación, la atmósfera no debe estar saturada, debe tener una humedad menor al 100%, y debe haber algo de viento o algún mecanismo que permita remover el vapor de agua que se forma sobre la superficie evaporante, porque si no, de otra manera, la superficie evaporante o cerca de la superficie evaporante, el aire tiende a saturarse. A continuación vamos a ver una serie de fórmulas para estimar la evapotranspiración potencial. Ustedes no se tienen que aprender la ecuación de cada una de las fórmulas, solamente tienen que acordarse el nombre de la fórmula para estimar la evapotranspiración potencial y qué datos se necesitan para hacer la estimación de evapotranspiración potencial con esa fórmula, pero no se tienen que acordar toda la fórmula. Cuando estudien el nombre de la fórmula y qué datos se necesitan para estimar la evapotranspiración potencial con esa fórmula y qué evapotranspiración potencial se puede estimar con esa fórmula. Si es la evapotranspiración mensual o si es la evapotranspiración diaria. En las diapositivas siguientes vamos a ver una serie de fórmulas que nos permiten estimar la evapotranspiración a partir de distintos elementos del tiempo. Hay algunas de esas fórmulas que son empíricas y hay otras fórmulas que son físicas, que siguen todo el camino de la energía para luego determinar el dato de evapotranspiración. Todas estas fórmulas, como dijimos anteriormente, fueron calibradas con mediciones de la evapotranspiración hechas en evapotranspirómetros. Las fórmulas empíricas solamente son relaciones matemáticas, estadísticas entre los valores medidos de evapotranspiración potencial y distintos elementos del tiempo y del clima. Normalmente las que mejor funcionan a escala global son las fórmulas físicas, pero estas normalmente tienen el problema que son muy exigentes en cuanto a los datos que necesitan cargarse para poder hacer la estimación de la evapotranspiración potencial, y muchas veces esos datos uno no los encuentra o no dispone de esos datos, por eso se terminan haciendo estimaciones con fórmulas empíricas que son más sencillas, no funcionan tan bien, pero nos permiten obtener un dato de evapotranspiración. La primera fórmula que vamos a ver es la fórmula de Sorway, que es una fórmula empírica muy sencilla que nos permite obtener la evapotranspiración potencial mensual a partir del valor de temperatura media mensual. Esta fórmula es la que vamos a usar nosotros en el práctico para obtener la evapotranspiración potencial mensual, el valor climático. En el práctico la vamos a desarrollar y vamos a hacer una serie de cálculos para obtener la evapotranspiración potencial mensual, el valor climático, con esta fórmula. Esta fórmula en la mayoría de las regiones del mundo subestima la evapotranspiración potencial medida con evapotranspirómetros, sin embargo se utiliza porque es una fórmula muy sencilla para su cálculo y es poco exigente en cuanto a los datos que necesita. Como les dije y como se aprecia en la fórmula, con el dato de temperatura media mensual, nosotros podemos obtener un dato de evapotranspiración potencial mensual. Mientras que las fórmulas que vamos a ver a continuación, algunas de ellas son más precisas, pero tienen un requerimiento, una exigencia en datos
meteorológicos, que es muy alta y muchas veces esos datos no los podemos conseguir. Otra fórmula para estimar la evapotranspiración potencial o de referencia es la fórmula de Penman. Esta es una fórmula muy precisa, que es una de las más utilizadas y una de las más recomendadas para hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial. Esta es recomendada por la FAO. Esta fórmula ha sufrido a lo largo del tiempo distintas modificaciones por distintos autores. Sin embargo, la base de la fórmula siempre es la misma. Esta que ven en la diapositiva es la fórmula de Penman para estimar la evapotranspiración de referencia diaria. Hay distintas variantes de la fórmula de Penman, algunas fórmulas son desarrolladas para estimar la evapotranspiración mensual. La que se ve en esta diapositiva, les repito, es para estimar la evapotranspiración diaria en milímetros por día. Y esta fórmula es muy exigente en cuanto a los datos meteorológicos que se necesitan para hacer la estimación de la evapotranspiración. Se necesitan datos de temperatura, de radiación, de viento y de humedad. Muchas veces estos datos son muy difíciles de conseguir para las localidades o la localidad donde queremos hacer la estimación de la evapotranspiración. Entonces, esta fórmula es muy recomendable por su precisión para hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial. Sin embargo, dada su exigencia en cuanto a los datos meteorológicos que se requieren, muchas veces nos vamos a encontrar con la imposibilidad de poder usar esta fórmula, que es muy precisa, pero muchas veces en la práctica no es factible de ser usada porque no encontramos los datos necesarios para correr esta fórmula. Y lo que terminamos haciendo es usar la fórmula de Sorway, que tiene mayor cantidad de errores, que las estimaciones no son tan buenas, pero es una fórmula factible de ser usada porque es muy poco exigente en cuanto a los datos meteorológicos que se necesitan para hacer la estimación de la evapotranspiración potencial. Recuerden que con Sorway solo se necesita el dato de temperatura media mensual para hacer una estimación de la evapotranspiración mensual, mientras que para la fórmula de Penman, en sus distintas variantes, sea tanto para estimar la evapotranspiración potencial diaria o mensual, vamos a necesitar datos de temperatura, de radiación, de viento y de humedad. Otra fórmula para estimar la evapotranspiración es la fórmula de Papadakis. Vamos a ver una serie de fórmulas en esta presentación, quedan algunas todavía, hay un montón de fórmulas para estimar la evapotranspiración desarrollada por distintos autores. Nosotros solamente vamos a ver algunas de esas fórmulas funcionan mejor en unas regiones y otras funcionan mejor en otras regiones. Sin embargo, las fórmulas más utilizadas a nivel mundial son la fórmula de Sorway y la de Penman. La de Penman, la repito, es la más precisa, pero no es la más factible de ser usada porque es muy exigente en cuanto a los datos meteorológicos que necesita, mientras que la de Sorway es una fórmula más sencilla, aunque las estimaciones que da de la evapotranspiración no son tan buenas como la de Penman. Volviendo a la fórmula de Papadakis, es una fórmula para estimar la evapotranspiración potencial mensual y los datos que necesita esta fórmula son datos de temperatura, las máximas diarias y la temperatura media mensual. Estos datos de temperatura los transforma en datos de presión de vapor y a partir de esos datos se puede hacer una estimación de la evapotranspiración potencial mensual. Otra fórmula para estimar la evapotranspiración es la fórmula de Blaney and Criddle. Es una fórmula que es bastante sencilla, funciona mejor que la fórmula
de Sorway para regiones semiáridas y tiene bastante difusión en hidrología. Cuando ustedes vayan a hidrología, cuando estén en la materia hidrología, van a usar esta fórmula para estimar la evapotranspiración potencial. La diferencia que tiene esta fórmula con respecto a otras es que en lugar de llamarle evapotranspiración potencial, le llama al resultado de la fórmula factor de uso consuntivo. Pero ustedes sepan que el factor de uso consuntivo es igual a la evapotranspiración potencial. Esta fórmula, al igual que la de Sorway, es poco exigente en cuanto a los datos meteorológicos que se necesita para hacer la estimación del factor de uso consuntivo o evapotranspiración potencial. Se necesita solo el dato de temperatura media mensual para hacer la estimación de la evapotranspiración potencial. Y después se necesita también el porcentaje diario medio de horas diurnas anuales, que es un valor que se saca de una tabla. Y también a partir de esta fórmula de Branner-Alcridel se puede obtener el uso consuntivo, que es similar a la evapotranspiración potencial ajustada o evapotranspiración de cultivos, que surge de multiplicar, en el caso del uso consuntivo, el factor de uso consuntivo por el coeficiente de cultivo. Este uso consuntivo, que es equivalente a la evapotranspiración potencial ajustada o evapotranspiración de cultivo, constituye la necesidad de riego y es el valor que ustedes van a usar para determinar cuánta cantidad de agua van a tener que aplicar a través del riego a un determinado cultivo. Sin embargo, con toda esta terminología no se hagan mucho problema, porque la van a abordar cuando cursen la materia hidrología y van a ver todo este tema de factor de uso consuntivo, evapotranspiración potencial, evapotranspiración de cultivo. Lo van a ver en mucha más profundidad y lo van a poder entender mucho mejor que lo entienden ahora en la materia agrometeorología, que todavía no tienen tantas herramientas para trabajar con todos estos conceptos. Otra fórmula para estimar la evapotranspiración potencial es la de Jensen-Hayes. Esta fórmula sirve para estimar la evapotranspiración potencial diaria en milímetros por día, y tiene la exigencia de temperatura media diaria y de radiación solar diaria. Tiene una exigencia intermedia en cuanto a los datos meteorológicos que se necesitan para hacer la estimación de la evapotranspiración. Sin embargo, es una fórmula que nos permite estimar la evapotranspiración potencial en paso diario, a nivel diario. La última fórmula que vamos a ver para estimar la evapotranspiración potencial es la fórmula de Solá-Pereira, que es bastante exigente en cuanto a los datos meteorológicos que se necesitan para hacer estimaciones de la evapotranspiración con esta fórmula. Con la fórmula de Solá-Pereira se pueden hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial diaria y se necesitan datos de radiación, de velocidad de viento y datos de humedad atmosférica. Si bien dijimos que la evapotranspiración se mide y se expresa en milímetros por día, esta se puede expresar en distintas unidades. Y en el cuadro de abajo de esta diapositiva se muestran las equivalencias que hay entre las distintas formas que tenemos para expresar la evapotranspiración. El cuadro de esta diapositiva muestra el grado de asociación que hay entre los valores medidos de evapotranspiración potencial con evapotranspirómetro y el estimado
con distintas fórmulas para estimar la evapotranspiración potencial en zonas áridas y en zonas húmedas. Como vemos, tanto en zonas áridas como en zonas húmedas, la mejor fórmula, la que más asociada están los datos de evapotranspiración estimados con los medidos, es la fórmula de Penman modificada por Montish, que es la fórmula recomendada por la FAO. Después le siguen otra serie de fórmulas, pero en casi todas las que mejor funcionan se encuentra la fórmula de Penman modificada por algún autor. Como ven, en las zonas áridas, la fórmula 24 de la FAO, que es la de Blane-Akridel, funciona bastante bien para estimar la evapotranspiración potencial en regiones áridas o en zonas áridas. Y funciona no tan bien para regiones más húmedas. Ven que en zonas áridas el grado de asociación entre lo medido y lo estimado es de 0,97, mientras que en zonas húmedas para Blane-Akridel el grado de asociación es de 0,91. Este cuadro es la continuación del cuadro de la diapositiva anterior, y acá aparece la fórmula de Sorway, que como vemos no es tan buena o no funciona tan bien para hacer estimaciones de la evapotranspiración tanto en zonas áridas como en zonas húmedas. Sin embargo, a pesar de que no funciona muy bien, muchas veces es la única fórmula que podemos utilizar para poder hacer estimaciones de la evapotranspiración potencial, y por eso es su difusión en el uso. Muchas veces usamos esta fórmula porque no nos queda otra, es la única que es factible de ser calculada en determinadas regiones donde no hay mucha cantidad de datos meteorológicos disponibles, no hay disponibilidad de los elementos que se necesitan para hacer las estimaciones de evapotranspiración con las otras fórmulas. Las estaciones meteorológicas automáticas me brindan un dato de evapotranspiración potencial. Sin embargo, estas estaciones no tienen un evapotranspirómetro para medir este elemento, sino que tienen inserto en su software la ecuación, que normalmente es la ecuación de Penman-Montish, que permite estimar la evapotranspiración potencial a partir de los valores medidos de los distintos elementos por la estación meteorológica. La estación meteorológica mide la temperatura, el viento, la humedad y la radiación, y a partir de esos datos y la fórmula de Penman-Montish se estima la evapotranspiración potencial. Por eso es importante que ustedes sepan que el dato de evapotranspiración potencial que le suministra una estación meteorológica automática es un dato de evapotranspiración potencial ajustado y no es un dato de evapotranspiración potencial medido. Existen diferentes software o programas que me permiten estimar la evapotranspiración potencial. En estos software lo que tengo que hacer es cargar los datos de los distintos elementos del tiempo que necesita cada ecuación, y el software me resuelve la ecuación y me da el dato de evapotranspiración potencial. Uno de esos software es el ETP Calculator de la FAO, que me permite estimar la evapotranspiración con la fórmula de Penman-Montish. La dirección en donde pueden descargar este software se encuentra en la diapositiva. Recuerden que para estimar la evapotranspiración con la fórmula de Penman-Montish van a necesitar datos de temperatura, de humedad, de viento y de radiación. Otro programa que se puede usar para estimar la evapotranspiración
potencial con distintas fórmulas es el ET0 de la uva, y a partir de este programa vamos a poder estimar la evapotranspiración con la fórmula de Sorway, de Terk, de Hargrave y de Penman. A partir de los datos medidos de los distintos elementos del tiempo en las estaciones meteorológicas, y a partir de la fórmula se confeccionan mapas de evapotranspiración como el que se ve en esta diapositiva. Este mapa muestra la evapotranspiración potencial anual, el valor climático estimado con la fórmula de Sorway. Es decir, que este mapa se construyó a partir de los datos de temperatura media mensual, el valor climático y la fórmula de Sorway. Con estos dos datos, con estos dos insumos, se estimó la evapotranspiración potencial para distintas estaciones meteorológicas distribuidas en distintas partes de la República Argentina, y se confeccionó este mapa de evapotranspiración potencial anual. Y vemos que, de acuerdo a la fórmula de Sorway, la evapotranspiración potencial anual va desde más de 1.300 milímetros en el norte de la República Argentina a menos de 500 milímetros en lo que es el sur y la parte de la cordillera de los Andes en el oeste de la República Argentina. Este mapa muestra la evapotranspiración potencial anual o de referencia estimada con la fórmula de Penman-Montish recomendada por la FAO. Y vemos que para la Argentina hay un mayor grado de detalle, una mayor variación de la evapotranspiración potencial anual que la que mostraba la fórmula de Sorway en la diapositiva anterior. Esto se debe a que la fórmula de Penman es más precisa porque tiene en cuenta más elementos meteorológicos que hacen variar la evapotranspiración potencial estimada. Recuerden que Penman necesita, para hacer la estimación de la evapotranspiración potencial, temperatura, radiación, viento y humedad, mientras que Sorway lo hace solamente con la temperatura. En este mapa vemos que tenemos valores de evapotranspiración potencial anual o de referencia, el valor climático superiores a 1.400 milímetros en el norte de la Argentina, en el oeste de la Argentina, en la porción este de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. Esto se debe a que en estas provincias tenemos un gran goce de radiación porque son zonas áridas, mientras que también tenemos valores elevados de evapotranspiración de referencia en lo que es la porción este de la Patagonia Argentina, del norte de la Patagonia Argentina hacia el este, y esto se debe a que en esta región también, que es árida, tenemos un gran goce de radiación, y a su vez a eso le tenemos que sumar los fuertes vientos que hay en esta región, lo que hace que los valores de evapotranspiración de referencia aumenten. Estos valores de evapotranspiración lo que nos indican es cuánta agua consume un pasto, que es una gramínea o una alfalfa en activo crecimiento con cobertura vegetal completa y con el suelo a capacidad de campo durante un año promedio. Esta figura muestra la evapotranspiración potencial o de referencia para el mes de diciembre, estimado con la fórmula de Penman-Montish. Y se ve que en el mes de diciembre, en la provincia de La Pampa,
La evapotranspiración de referencia, el valor climático, va desde unos 200 milímetros en el sur a un poco menos de 180 milímetros en el extremo noreste de la Pampa. Por lo tanto, lo que nos indica esta figura es que en la provincia de La Pampa un pasto tipo gramínea o una alfalfa en activo crecimiento con 100% de cobertura, y cuando el suelo está a capacidad de campo, indicando que el cultivo está trabajando en óptimas condiciones, necesita entre 200 y 180 milímetros. Para que una alfalfa o un pasto natural en activo crecimiento con 100% de cobertura funcione de manera perfecta y no tenga ninguna limitación en la provincia de La Pampa, se necesitan en diciembre, en promedio, entre 200 y 180 milímetros de agua. En la página del Servicio Meteorológico Nacional se pueden consultar mapas como el que muestra esta diapositiva de la evapotranspiración potencial estimada cada 10 días para distintos momentos del año y para distintos años. Este mapa muestra la evapotranspiración potencial de la tercera década de septiembre de 2018, pero se pueden consultar otras décadas del año y otros años ingresando en el link que se encuentra abajo de la diapositiva. En el caso de la tercera década de septiembre de 2018, se ve que en esos 10 días en la provincia de La Pampa, la evapotranspiración potencial estimada se encontró entre 20 y 25 milímetros de agua, lo que nos indica que un pasto, una gramínea o una alfalfa con 100% de cobertura en activo crecimiento y el suelo a capacidad de campo consumió entre 20 y 25 milímetros entre los días 20 y 30 de septiembre de 2018.